Our next speaker is quien ha trabajado durante casi 30 años para el Instituto Nacional de Construcción e Ingeniería Civil de Eslovenia. Sus principales áreas de interés son la seguridad de los puentes y sistemas de carga de puentes y pesaje en movimiento en puentes. Ha liderado y contribuido en más de 20 proyectos internacionales de investigación y es miembro de diversos comités y asociaciones nacionales e internacionales. Actualmente es miembro de la Junta y oficial de información de la Sociedad Internacional de Pesaje en Movimiento. Aleš es miembro del Comité Esloveno de Carga de Puentes. Representa a la Agencia de Infraestructura de Eslovenia en la Asociación Europea de Agencias de Carreteras. Representa al Instituto Nacional de Construcción e Ingeniería Civil de Eslovenia en el Comité de Investigaciones del Foro de Centros Europeos de Investigación de Carreteras de las Naciones Europeas. Aleš es delegado del esloveno en el Comité Técnico D.3 sobre puentes de la Asociación Mundial de Carreteras, PIARC. Aleš obtuvo su licenciatura, máster y doctorado en Ingeniería Estructural en la Universidad de Ljubljana. Recibamos. Gracias. Buen día. Okay, good afternoon. I will be talking not only about no solamente sobre el monitoreo, que es la traducción en español en el programa, sino me voy a concentrar más que nada en el monitoreo para la carga de tráfico. Estos son básicamente los 5 temas de los que voy a hablar: algo general sobre la evaluación de los puentes, el movimiento de los puentes y cómo usar esta tecnología de evaluación de puentes y unos ejemplos. Solo para poner mi presentación en perspectiva, ya han visto este mapa un par de veces el día de ayer. Esta es parte de Bélgica, la parte noroeste es el país más... Lo importante de este país, estamos en el cruce de varios corredores al occidente de Alemania, hacia Grecia y Turquía, y por otro lado tenemos conexión al noreste, Ucrania, Rusia y el noreste de Europa, así que siempre tenemos muchísimo tráfico. El segundo punto que quiero hacer aquí es lo que voy a presentar el día de hoy. Es básicamente el resultado de 24 años de investigación, comenzando con los proyectos europeos, que es la tecnología WAVE y el BWIM, y esta es la tecnología que se acaba de terminar recientemente, que se terminó la implementación de esta tecnología en los puentes. ¿Por qué necesitamos optimizar la evaluación de los puentes? Obviamente la estructura se deteriora, el tráfico aumenta, pero al mismo tiempo no queremos gastar dinero en las rehabilitaciones mayores. Afortunadamente los puentes son más fuertes de lo que pensamos y los efectos son menos. Entonces, estas son 2 cosas claves que debemos recordar en la evaluación. Esta es, afortunadamente los puentes son seguros, pero el reto es mostrar o probar cuál es el estado de seguridad actual. Entonces, hay algunos factores relacionados a la optimización de la evaluación de los puentes. Tenemos que encontrar cuál es la condición de la estructura y cuál es la capacidad de soporte, cuál es la carga de trabajo, la carga en movimiento de nuestros puentes. Y la última y lo más importante es cómo estas cargas afectan y los esfuerzos de corte en los cuales se interesan los ingenieros de puentes. Los últimos 2 puntos son muy relacionados al tema que voy a tratar hoy.
un ejemplo sobre la capacidad de los puentes, qué tan difícil es planear o estimar esta situación. Los puentes eslovenos, su edad, el 32% de nuestros puentes tienen más de 50 años de edad, pero si tomamos en cuenta solamente las carreteras que son tienen el 60% de esa edad. Hemos tenido desde el 2004 8 códigos con diferentes esquemas de carga en movimiento. Cuando el puente se diseñó para evaluar cuál es su capacidad, por supuesto se pueden hacer pruebas, pero en algunas veces no siempre es el caso. Entonces, si vemos este diagrama, por definición, el 62% de los puentes que se construyeron antes del código alemán deben estar en el diseño simplemente por su edad. Es algo que podemos obtener y por eso tenemos que tener alguna evaluación optimizada para ver cuál es su seguridad. Por supuesto, estos puentes también se están deteriorando y algo de su capacidad se ha reducido, lo cual se tiene que revisar. Hay algunas cuantas diferencias entre diseño y evaluación. Por cierto, los nuevos puentes se ven de manera conservadora debido a todas las incertidumbres durante su vida. Por más primero que nada y sobre todo la carga de tráfico. Esto es similar a lo que se acaba de mostrar anteriormente. Hemos revisado ya nuestras presentaciones. Esta es una foto de hace 50 años. El día de hoy los camiones se ven así. Estos son los que llegan en los países europeos y esto es lo que también tenemos en Sudamérica. Esto es un camión en Brasil, parece bastante similar a lo que hay en México. Entonces, definitivamente no es algo que para lo cual los puentes estuvieron diseñados. Es por eso que debemos contar con una evaluación óptima. Se tiene que medir y monitorear la capacidad de carga. Y Wim nos puede ayudar a hacer esto. ¿Qué es el pesaje en movimiento? Es un puente instrumentado para ver el peso en movimiento. El pesaje en movimiento, tenemos un software y hardware que convierte esos esfuerzos a las cargas axiales que causan las deformaciones. Es una tecnología nueva, se introdujo en 1979 en Estados Unidos. Fue exitoso en ese momento, no fue tan exitoso en ese momento, pero se ha hecho muchísimas investigaciones en los 90, lo cual resultaron en el CWIM, en el producto CWIM, que ahora se usa en muchos países alrededor del mundo con 2.500 instalaciones y son ejemplos típicos. Aquí arriba tenemos en las instalaciones de las vigas que tiene, en el fondo tenemos una instalación muy conveniente. Este es un dispositivo que se desarrolló con el sistema. Las ventajas son que estos sistemas son totalmente portátiles, la precisión es bastante alta, no hay interrupción por el tráfico, o sea, no tienen que detener el tráfico para nada mientras hacen la instalación y el mantenimiento, y proporciona información sobre la estructura. Voy a hablar sobre esto en un minuto. Estas ventajas son las que necesitan para un puente, por supuesto. Si tienen puentes más complicados como esos que se encuentran en las fotos que hemos visto, tenemos que conocer bien el puente para poder hacerlo de manera apropiada. Tenemos BWIN, también está en Australia, en Canadá. Se usa una vez más en Estados Unidos por muchas universidades y Japón también tiene mucha historia con esto. La instalación es bastante fácil.
se ponen transductores de esfuerzo y medidores de esfuerzo. Lo más importante es que se pueden agregar sensores adicionales y puedes medir no solamente con el BWIM, así que también se puede tener ver todos los efectos en la estructura y correlacionarlo con el peso. Lo principal es bastante directo, bastante simple. Tratamos de comparar de los momentos de doblamiento con el esfuerzo, y también hacemos un modelo donde combinamos todas estas líneas con las cargas axiales. Comparamos para minimizar la diferencia y tratamos de obtener la mejor estimación posible de las cargas estáticas. Aquí son dos ejemplos. Este es el más corto, que creo que se hizo en Canadá. Son una parte integral de 250 metros. También este es un puente que está instrumentado con nuestros sistemas desde hace 2 o 3 años. Ahora, ¿cómo usamos el BWIM para evaluación de puentes? Hay 4 parámetros que mejoran el análisis estructural. Primero, son toda la información de cargas, de la velocidad, de clase de vehículo, pero esto se puede obtener con el sistema. No necesitamos ninguna sistema WIM. Por lo que también el beneficio es que podemos medir 3 parámetros estructurales: las líneas de influencia. El segundo es la distribución de la carga de tráfico sobre los miembros estructurales, conocido como el factor de distribución en vigas. Y el último es la carga dinámica en la forma de factor de amplificación dinámico. ¿Cómo hacemos esto? La línea de influencia es un parámetro muy importante porque les ayuda a cómo se convierte en efecto de la carga. Con los años, el sistema de puentes se desarrolló en la manera que se puede evaluar las líneas de influencia para cada vehículo que cruza el puente. Aquí tenemos un ejemplo. Creo que este es el promedio de algo como de 500 líneas de influencia. Tenemos la primera línea en el fondo de esta imagen, y en la parte superior nos da el valor promedio, la azul, y la desviación estándar. Y vemos que el procedimiento mismo es bastante consistente debido a que estos resultados la diferencia de los resultados es bastante baja. Si tenemos la línea de influencia correcta, la línea de influencia de un puente, y medimos la respuesta a la deformación. Este es un ejemplo, al esfuerzo, donde vemos dónde están los ejes, y si medimos esto, la línea de influencia y un procedimiento entre los dos momentos pueden obtener el ajuste mejor posible entre la medición y el modelo. Al hacer esto, básicamente pesan los ejes. Esta es la medida y la deformación del modelo, y también esto es un estimado de la carga específica debido a esto. En realidad esto se ve como esto. Entonces, para cada vehículo que puedan verificar esta correlación entre las dos señales, se hacen algunas correcciones porque de otra manera los movimientos se ven distorsionados. El siguiente paso son los efectos de carga de modelado. Las cargas, tenemos líneas de influencias que se convierten en los efectos. Este es un ejemplo de un histograma de los momentos de combado. Obviamente el modelado tenemos valores extremos de la población total de resultados y buscamos los valores extremos. Los queremos extrapolar desde las mediciones. Esa es una extrapolación. Es el método típico que se usa con las distribuciones de valores extremos. En Estados Unidos y en Norteamérica en general también usan la distribución normal para extrapolar los otros métodos. Lo que hacemos como conclusión, lo que hacemos aquí se simplifica, es una extrapolación simplificada. También podemos simular de manera literalmente miles de millones estos valores y obtenemos el valor extremo.
Este es un procedimiento bastante exhaustivo, pero bastante útil. Y debido a eso no voy a explicar esto porque no hay tiempo suficiente para esto, pero lo básico, lo importante es extrapolar los resultados hasta lo que resulta, por ejemplo, 25 años, por ejemplo, poder extender la teoría. Y el ejemplo que muestro aquí es que hay histogramas de tráfico en cada línea que se combinan. Ponemos esto en los extremos críticos y obtenemos esta curva donde tenemos funciones que se mueven hacia la derecha, hacia el futuro. El punto aquí es que si no obstante hacia el lado que sigan va a ser menos inferior a las cargas que tenemos en el código. Esto debemos recordarlo cuando hagamos la evaluación. Lo siguiente es que hay dos ejemplos típicos de las respuestas dinámicas a los vehículos, pero si ponen atención, estos son vehículos de baja carga, que son bastante ligeros. Si ven a los más pesados, esa amplificación dinámica se reduce. Es un vehículo muy pesado, al fondo a la derecha es prácticamente ceros para el factor dinámico. Este es un ejemplo completo como de un puente que hicimos en New Jersey, en Estados Unidos el año pasado. Fuimos a evaluar el comportamiento dinámico del puente porque se podían ver que el pavimento ya está bastante mal. De otra manera, de otro punto son 25 metros, tiene 25 metros de longitud, muy susceptible a las cargas dinámicas. Y aquí una vez más tenemos algunos ejemplos. Estas son dinámicas muy altas, son por estos camiones pesados, ya sea uno o dos vehículos, pero tienen una grúa bastante pesada con 7 ejes donde la dinámica es prácticamente 0 o 1. Este sistema puede aplicar los factores de dinámica y podemos ver la carga estática y dinámica para cada vehículo que cruza el puente. Esta es una tabla típica. De hecho, no es la típica, es un puente de Nueva Jersey con muy alta dinámica, pero el valor promedio va hasta 1.40. Pero aquí lo importante es que al aumentar la carga, entonces se va hacia el lado derecho de la tabla. Entonces, esta aplicación dinámica se reduce cada vez más a 1. Y esto no es el ejemplo típico debido a que el valor promedio es 1.46, 1.146, el 15%, mientras que lo normal para los puentes es 5%. Esto está muy lejos de lo que se prescribe originalmente. Otro gran ahorro si se hace evaluación de puentes. Este es un ejemplo de un puente moderno, que se le colocó nueva superficie. Podemos ver qué tan bien el efecto dinámico reduce la carga. El siguiente parámetro que podemos medir nuevamente por cada evento de carga, entonces por cada vehículo que cruza el puente tenemos los factores de distribución. Entonces, para cada sensor que está colocado en cada miembro estructural, pueden evaluar de manera estadística los valores medios y los valores estándar, la distribución estándar que se acepta. Y, por ejemplo, presentamos es en la forma de factores de carril, los cuales se usan muy comúnmente. Aquí tenemos ejemplos extremos en este puente flexible. Si tienen trabajo con un solo carril, tenemos el 1% de la carga y el otro tenemos 8.8. Obviamente en este puente de acero es como 68 a 42, una gran diferencia, lo cual por lo general no se puede obtener de algunos análisis, de unos métodos analíticos para esta medición.
Entonces, ¿cómo usamos esta información en la evaluación de seguridad? Este es un ejemplo para que, de un modo para enfocar de manera determinística, vemos la capacidad menos la carga dividido por la carga viva. Y obviamente hemos medido estas cosas que ya hemos medido y que ya he explicado. Conocemos el tráfico, así que esos factores se ven afectados. Tenemos información sobre el comportamiento de la estructura. Entonces también la carga muerta, los efectos de esta debido a que tenemos una más confiabilidad de nuestra información. Entonces podemos reducir los factores de seguridad. Esto todo tiene que probar que la seguridad es suficiente. Por supuesto, metemos estos datos desde el WIM, desde el tráfico regular. Esto está más disponible de los límites de estado. Solo un ejemplo de estas pruebas de carga suave, una vez más. Es un puente de Nueva Jersey, como pueden tener, tiene soportes metálicos y tiene una influencia por la profundidad, pero en realidad está bien así. En este caso debe estar libre y con este soporte, y había más de un 73% de momento de flexión. Si vemos casos más extremos, sabemos que tiene un soporte simple porque tenemos dibujos, pero en la realidad cuando medimos la línea de influencia solo llegamos al 44% del momento de flexión teórico. Esto es básicamente el umbral entre la resistencia y entre respaldar y no hacer nada. Voy a finalizar mi presentación con un estudio de caso en Eslovenia. Eventualmente tiene un nivel más alto de puentes comparado con su tamaño. Tenemos con datos de condiciones de los últimos 28 años que se encuentra, más o menos un 3% de los puentes que tienen condiciones inadecuadas o condiciones críticas se hacen 40-50 renovaciones o reemplazos por año. El costo estimado de un reemplazo se encuentra entre 0.3 a $1 millón. Son como 6 o 7, 8 millones de pesos por puente, por supuesto. Del 2004 al 2016 se hizo una evaluación de seguridad estructural para 154 puentes deficientes. Se hizo un enfoque paso a paso para todos los puentes. Empezamos con un análisis simple y una evaluación inicial, lo cual llevó inspección y mostrar todos los datos en general y ver. Usamos amplificación dinámica inferior basado en los datos WIM, y debido a que tenemos información más completa, redujimos los factores de seguridad, y solo en la única etapa usamos la evaluación avanzada con SLT. Entonces, aun cuando la evaluación inicial nos muestre 118 de esos 54 puentes que se consideran como seguros con las condiciones de tráfico existentes, y otros 23 puentes probaron ser seguros después de realizarles el análisis avanzado con el análisis SLT, lo cual incluyó la prueba de materiales. Entonces, solo 113 de 154 puentes requirieron acciones. Todo el resto solamente se repararon debido a los daños que tenía. Entonces, el valor de reemplazo se redujo desde los 110 millones a algo como medio millón después de la etapa 1, y hasta menos de 22.200. Y obviamente eso no son costos indirectos que se harían por lo general menos del doble. Entonces, las conclusiones: la evaluación de seguridad de un puente eficiente y óptima requiere una información realista sobre la carga de tráfico y se debe calibrar con la estructura
Para esto la carga de tráfico es generalmente más inferior, entonces el comportamiento del puente es más asequible y hay una gran confidencia en los datos, lo cual permite reducir los factores de seguridad. El BWIM ha mostrado ser una herramienta eficiente para monitorear ambos. Y último, pero no menos importante, los ahorros en costos se muestran en decenas de millones, lo cual para Eslovenia es bastante importante. Ya no tengo más tiempo para cubrir otros materiales, pero si necesitan o requieren más información, pueden contactarme. Muchísimas gracias. No tenemos ahora más tiempo, pero favor de anotar sus preguntas pendientes para el final del día. Scott, a nombre de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres y la Asociación Mundial de Carreteras, te presentamos este reconocimiento.